Hola a todos, muy buenas tardes. Su servidor, el licenciado en Educación Física, Anuar Osvaldo Arroyo Cazorla, titular de Educación Física y coordinador deportivo de la Secundaria Internacional UNINTER, a nombre de la Universidad Internacional UNINTER, del doctor Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional, y la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, directora de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, les doy la más fraternal bienvenida al primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19 y la nueva normalidad. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del juego? La oportunidad de jugar. Mike Singletary, jugador de fútbol del Salón de la Fama y entrenador profesional. Puede haber personas que tengan más talentos que tú, pero no hay excusa para que cualquiera pueda trabajar más que tú. Derek Jeter, multicampeón de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York en la Major League. Infinitas gracias a mi director, el maestro César Santoré Mendizábal, por el espacio y la oportunidad, y por igual a la maestra Cintia Huerta Piedrola, directora de Secundaria Internacional. El conversatorio consiste en transmitir información e intercambiar ideas entre dos o más personas. Un conversatorio es la reunión en la que las personas conversan, es decir, hablan con otras personas y confrontan sus opiniones sin diferencia de jerarquía. Tengo el gusto de presentar a destacados profesionales de la educación física, la cultura y el deporte. Cuento con la fortuna de considerarme su amigo y sentir su reciprocidad. Procederé a presentarlos a los panelistas que integran esta mesa de trabajo este día. Con mucho gusto les presento al doctor Fernando Melgoza Espín, doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, licenciado en Educación Física, docente universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y director del deporte del municipio de Jojutla. Muchas gracias, doctor Fernando. Estimado, muchas gracias. Bienvenidos todos. Estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. A continuación, con el mismo gusto, al doctor Ulises Olivares Bravo, doctor en Gestión Educativa, profesor de Educación Física del IEBEM, campeón estatal del concurso de la sección de Educación Física en el año 2013 y 2018, catedrático de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAM, catedrático de Maestría en Educación Física y Deportes en el Centro Universitario de Villavicencio, director de la Escuela de Natación Municipal de Jojutla del programa Vivir en Salud y catedrático de la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala, perteneciente a la Universidad del Estado de Morelos. Muchas gracias, doctor Ulises. Un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes a todos, a los panelistas y a todos los que nos ven. Un saludo, estamos aquí a la orden. Muchas gracias. A continuación, un gusto. Les presento al maestro Francesco Subieta Arriola, maestro en Educación Superior, licenciado en Educación Física por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Instituto de Ciencias de la Comunicación, pasante en Psicología por la Universidad del Estado de Morelos, diploma en Desarrollo Humano de la Universidad Americana, diplomado en Tutoría CEP, Secretaría de Educación Pública, maestría en Educación Superior UNINTER, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional, docente del Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la licenciatura de Educación Física, asesor técnico pedagógico de Educación Física del sector 7 del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, delegado regional adjunto del número 6 de la FIEF, Federación Internacional de Educación Física. Muchas gracias, muy agradecido, maestro Francesco. Muchas gracias, buenas tardes a todos, coach Omar, Fernando, Marco, Fer, Anuar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Continúo, un gusto, presentándoles al licenciado en Educación Física, Marco Polo Leal Valleza, gerente operativo de clubes deportivos,
entrenador en jefe de la selección de natación Alter Sport, coordinador del área de acondicionamiento físico de Alter Sport, entrenador y delegado de la selección de natación del estado de Morelos en varios campeonatos y olimpiadas nacionales, catedrático y coordinador de carrera de la Universidad José Vasconcelos en Cuernavaca, Morelos, de la materia de biomecánica, teoría del entrenamiento deportivo y evaluación educativa, catedrático de la Universidad ESEF Cuautla, Morelos, en las materias de natación y evaluación de la educación física, entre otras, coordinador deportivo y talleres culturales, así como titular de educación física de la secundaria preparatoria del colegio de mi amado licenciado Marco Polo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los panelistas. Esperamos cumplir con las expectativas de las personas que nos visiten. Y bueno, arrancamos. Muy bien, muchas gracias, licenciado Marco. Y bueno, y cerramos fuerte presentando al head coach Omar Ricardo Páez Hernández, terapeuta bien, impresionante, de 4 años como jugador de fútbol americano en diferentes categorías y equipos, categorías infantiles, juveniles, intermedia, liga mayor, entre ellos Frailes, Venados, Borregos, Leones de Anáhuac, Liga Mayor, Frailes, Tepeyac, y quiero subrayar y dar el reconocimiento merecido también como parte de la selección nacional mexicana. Y coach de fútbol americano de 1995 a la fecha en una gran variedad de equipos. Él es Universidad de Tepeyac, Torpedos, Borregos del Tecnológico de Monterrey, Auténticos Venados, Generales de Morelos, y hoy día es parte de la casa, head coach de los Legionarios Uninter. Pues muchas gracias, coach, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, coach. Saludos a todos y le reitero a los panelistas el agradecimiento por su asistencia, por su amistad, y a explicar el formato para todos ustedes y para nuestros espectadores. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en Uninteliforma a través del Facebook de Universidad Internacional. Vamos a hacer 5 preguntas partiendo del título conversatorio. ¿Sí? Le cederé yo la palabra a uno de los panelistas. Vamos a hacerlo de forma aleatoria. Yo iré moderando el tiempo de participación y les iré avisando cuando esté por terminar su tiempo para que vayamos haciendo el cierre. ¿Okay? ¿Todo bien, profesores? ¿Alguna duda? Adelante. Venga ahí. Muy bien. Perfecto. Voy a proceder a realizar la primera pregunta, posicionamiento. ¿Qué diferencias existirán entre planear para clases presenciales y clases a distancia o en el modelo híbrido cuando el semáforo epidemiológico en verde lo permita? Le cedo en este momento la palabra para atender ese primer cuestionamiento y nos comparta los conocimientos al maestro Francesco. Por favor, maestro. Bueno, nuevamente muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, es interesante la pregunta, ¿no? Hablar de diferencias al planear. Estamos hablando del elemento tal vez más importante, del arma más importante que tiene básicamente cualquier profesional, que es la planeación. Ahí es donde recae todo nuestro trabajo, ¿no? No es que sea una bola de cristal, porque no sabemos lo que va a pasar a la hora de estar en la práctica. Sin embargo, es una guía que nos ayuda a saber por dónde tenemos que ir y no estar inventando o improvisando. Eso es algo muy importante que hay que recordar. ¿Qué diferencias hay en lo presencial y a distancia? Pues yo creo que de entrada van a haber diferencias en cuanto a la redacción, ¿no? Cuando tenemos una cuestión presencial hablamos de que el grupo, y armaremos grupos, etcétera, formaremos equipos. Y en el caso de la trabajo a distancia, pues estamos hablando de que es dirigido a un niño, probablemente 2, si es que tiene un hermano, o incluir a los papás. Entonces, desde ahí, la redacción ya sería una diferencia. Pensar en los materiales es otra diferencia. Tenemos que pensar si es a distancia en hacer uso de materiales asequibles y que no impliquen ningún riesgo para los niños,
ni para las familias, ¿no? Imagínate ahí, tienen que transportar un vaso y no pusiste que era vaso de plástico, entonces agarra el de cristal y no queremos saber qué va a pasar. Son pequeñas, grandes diferencias que aparte esto nadie lo sabía, ¿eh? Después de este cierre de ciclo escolar fue como empezamos a comprender varias cosas, ¿no? Y ese es ensayo-error. Actividades individuales, sobre todo planear basado en retos motores y formas jugadas son las dos estrategias casi por excelencia que se han trabajado. Hay otras tantas, pero le han dado como más realce a estas dos. Y bueno, en el caso de la presencial, pensando también en lo presencial, también va a cambiar la planeación presencial cuando regresemos, porque también ya no podemos estar hablando de formar equipos, formar grupos, porque tenemos que hablar de una sana distancia y tal vez en la educación física hablar de una doble sana distancia, ¿no? Se está hablando incluso de trabajar con medios grupos. En fin, son algunas de las diferencias, entre otras tantas, ¿no? El material, yo he recomendado últimamente el uso de elaborar material didáctico a partir de material reciclable para que los alumnos generen una pertenencia a su material, tengan un cuidado personal de su material y que eso nos ayude también al trabajo, ¿no? Es decir, tal día les pedimos el bastón mágico y el niño lo lleva, tal día pedimos la raqueta de gancho, lo lleva. Y eso nos va a ayudar a no perder tiempos en sanitizar o desinfectar materiales si trabajamos con un grupo o con otro, ¿no? Anteriormente también cuando planeábamos, a veces planeábamos utilizar un material con 2 o 3 grupos, ahora ya no. Ahora tenemos que planear pensando en un material por grupo para que no exista esta manipulación entre más de 1 o 2 alumnos, ¿no? Y bueno, esas serían algunas, no sé si algún compañero quiera complementar algo. Sí, también para nosotros en el caso del fútbol americano viene siendo más complicado porque casi todas las actividades son dentro del campo. Cuidar la sana distancia, tanto a la entrada de los campos, estadios, pues toda la gente tiene que cuidarse de tanto la temperatura, la sanitización de todo. Y pues sí viene siendo más complicado, pero pues se tiene que ir trabajando poco a poco. Como dice, la sana distancia, ya no se van a hacer equipos, pues nosotros trabajamos en equipo. Lo que sí podemos hacer es dividir el campo es muy grande. Entonces, tenemos que utilizar todo el campo, diferentes coaches, diferentes posiciones, y pues así ir avanzando poco a poco. Esto no se puede detener, tenemos que seguir trabajando de una u otra forma. Bien, sí, aunado a lo que comentan los compañeros, justamente estas diferencias que también tienen que considerarse, la parte de la interacción que se da justamente en el momento de la clase de educación, la parte motivacional que muchas veces figura con el profesor justamente o con algunos otros compañeros, alumnos que de alguna manera manifiestan esta euforia por el movimiento, por la destreza, por compartir, por reír, por correr, por saltar. Aunado a ello, desde mi punto de vista, quisiera también recordar que debemos de considerar dentro de lo que es la planeación justamente una de las estrategias fundamentales para la educación física. Esta estrategia fundamental basada en la tarea corre a cargo justamente de una recomendación y de la asesoría del doctor Domingo Blázquez. En el año 2008, el doctor Domingo Blázquez diseñó una estrategia denominada PUMA, y en donde a través de esta simple palabra podríamos identificar las características de las clases que se deben de planear en la clase de educación física. PUMA quiere decir, el significado de la palabra, de la letra P, habla de que las clases deben ser participativas. Y hoy en día tendrán que hacerlo desde casa, justamente en estos primeros 6 meses, que como ustedes saben, el calendario escolar ha sido reprogramado, y por lo tanto se darán estas clases de manera virtual. Esta interacción, esta participación tendrá que ser en casa, principalmente con algún familiar, es lo que se está orientando. Deben de ser, con respecto a la U, deben de ser útiles y funcionales para la vida. Es decir, cada actividad que de alguna manera nosotros podamos dirigir a la ciudadanía, a nuestros chicos, deben de llevarlas a cabo para el uso cotidiano, principalmente. La M, motivadas, motivadoras, lúdicas, clases lúdicas,
donde ahorita se diviertan. Recuerden que tenemos una cuestión con respecto a lo que es salud mental, que ha estado justamente repercutiendo por este confinamiento. Entonces, ahorita el chico de alguna manera deberá de encontrar orientaciones hacia su juego divertido y lúdico y sobre todo motivador. Y por último, activas, es decir, que generen un gasto calórico. El chico, de alguna manera, tendrá que considerar, y qué bueno sería que esto estuviera alineado a las recomendaciones de la OMS en los niños pequeños. Es decir, 1 hora diaria de actividad física nos permitiría justamente disminuir el riesgo, fortalecer el sistema inmune y crear un blindaje ante la pandemia que hoy vivimos. Bueno, como comentan también, yo quiero, mi punto de vista, yo creo que el problema de la planeación didáctica implica en que los docentes movilizan recursos tanto pedagógicos como didácticos, los cuales los tenemos disponibles, así como elementos didácticos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que eso no debemos de olvidarnos, ¿no? Que la finalidad es que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes, y que a partir de una buena planeación que nosotros logremos hacer, se va a poder llegar a la realización y a la evaluación de ese proceso de conocimiento que adquiera el alumno. Para mí también sería importante esta diferencia que es entre lo presencial y la clase a distancia, sería que tendríamos que empezar con una evaluación diagnóstica, lo acaba de mencionar el doctor. Si han tenido una persona, también considero que para clases esenciales y a distancia se debe promover actividades como eje transversal la salud en relación con la educación física. Tenemos que también, para planear ahorita las clases a distancia, tenemos que ser muy asertivos, lo mencionaba el maestro Francesco, tenemos que ser muy vaso, y hay muchas veces que no somos tan asertivos en ese comunicado. Tenemos que ser muy asertivos. Como hombres tenemos que estar siempre, y esa formación ahorita la vivimos tal cual, como lo vemos ahora. A veces unos estábamos preparados, otros no estábamos tan preparados, y tuvimos que prepararnos en estas plataformas, ¿no? Fue más de, a veces no teníamos los conocimientos y los adquirimos conforme fue pasando la pandemia, y también, esas planeaciones también considero deben ser adecuadas a nuestro contexto. Es diferente el contexto de aquí, de Jojutla, Cuernavaca, Tlaquiltenango, y eso me voy a lo grande. Nosotros como educadores sabemos que un contexto cambia desde un salón a otro, o desde un turno cambia ese aspecto. Y considero que, a pesar de que sea una clase a distancia, nosotros como profesores de la educación física debemos de hacer una retroalimentación. A pesar de que no los veamos, o que mandemos los videos, o que tengamos nuestro canal de YouTube, tenemos que manejar una retroalimentación con ellos, porque sí es importante siempre que los alumnos consideren esa retroalimentación, o, ¿por qué no?, una evaluación de lo que estamos haciendo. Muy interesante lo que acaban de comentar. Pues creo que nos ha tocado bailar con la más fea en el área deportiva, en el área de la educación física, porque no nada más es planear a distancia, ¿no? Sino es planear a distancia y en confinamiento. O sea, a lo mejor si fue una circunstancia diferente de no estar en la escuela, pero de que la persona, el niño, un deportista pudiera salir a correr, pudiera salir simplemente de su casa a hacer otra actividad, pues creo que sería un poco más fácil. Yo le veo mucho, una complejidad mayor precisamente ahorita a mis compañeros que están en patio de la escuela, porque ahorita mencionaba Francesco que los materiales tienen que planear que no van a ocuparlos el mismo grupo en la clase que sigue. Entonces, realmente como maestro tienes que ser súper ingenioso, tener las herramientas adecuadas para cada grupo, ¿no? Una parte o un eje primordial que es la interacción social en la educación física,
yo me pregunto y les pregunto también a ustedes, ¿cómo vamos a hacer esa parte? ¿Cómo vamos a ayudar a los niños, en este caso a lo mejor niños de primaria o de preescolar, dependiendo del nivel que cada quien se encuentre, precisamente esta parte de lo que es la interacción social, que es la educación física como una de las materias que más promueve esta parte de la interacción social? Actualmente, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? En el área deportiva tiene también su parte, su complejidad, pero bueno, hay un control porque tienes un grupo determinado de personas, atletas, deportistas, a los que estás monitoreando. Pero en una escuela tienes, no sé, 200 alumnos, bueno, depende de qué escuela, que no puedes estar monitoreando en el aspecto de salud y que cuando regresen a esta fase de semipresencial o ya presencial en la escuela, ¿cómo vamos a hacer o cómo van a hacer ustedes, profesores, precisamente esta interacción con la parte que nos está recomendando a nivel federal de la sana distancia? La verdad es que yo admiro ahorita a los maestros que están en escuelas, están haciendo una labor muy compleja, muy complicada. Antes de entrar a vacaciones, yo veía con mi hijo cómo su maestro de educación física les dejaban ciertas actividades para realizar en casa y lo complejo que es realizarlas en casa, porque pues cada persona tiene un espacio diferente, ¿no? Habrán alumnos que tienen en su casa un pedacito de 1 metro por 1 metro en su sala, o que algún alumno tendrá patio en su casa. Hay alumnos que no tienen patio, hay alumnos que viven en un edificio, hay alumnos que viven en una casa de 3 pisos con 50 metros cuadrados. Entonces, todo eso es muy complejo, ¿no? Antes planeábamos de una forma general, ¿no? Y ahorita tenemos casi planear desde la forma particular, pensando en las circunstancias de cada alumno. Porque entonces mi actividad yo la tengo que planear pensando en que la pueden realizar todos y dando por hecho que todos cumplen con ciertos requisitos en sus casas, ¿no? En el área deportiva, cuando sea presencial, obviamente uno tiene el control de la salud de sus deportistas y puedes, entre comillas, garantizar un mejor control del grupo en cuestión de salud, pero en las escuelas es ahí donde yo veo lo complejo, ¿no? El control, y el control de la salud es mucha gente, son muchos alumnos. Dice Francesco que están pensando en seccionar los grupos, pero entonces, ¿qué va a pasar con el grupo que a lo mejor en ese momento no está entrando a educación física o a la clase? Lo van a tener en el aula, se van a tener que hacer más cortos un horario, se va a tener que extender el horario de educación física. Realmente es todo un reto. Yo creo que hoy ya seguimos en el proceso de pensar para planear, ¿no? Y aunque porque esto es nuevo, estamos ante una situación que jamás nos habíamos imaginado, yo creo, y que ahora que estamos en ella, pues estamos viendo todas las dificultades que esto está conllevando. Muy bien, muy interesante, muy enriquecedor, sin duda. Es una situación que nos tiene a todos como profesionales de educación física, del deporte, de la cultura física, muy atentos a lo que va a ocurrir. Les agradezco y seguimos en este hilo, en este tema, y abordábamos esta parte de la planeación y tocando ciertos rasgos del patio. Ahora, la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el verdadero reto para el docente de educación física y los alumnos al transitar de lo presencial a lo virtual? Quiero cederles la palabra. Adelante. Adelante, doctor Ulises. Bien lo acaba de mencionar el maestro Marco Polo. Ese es un reto que como educadores físicos la mayoría creo que nos estamos preguntando, y todavía lo estamos canalizando, algunos todavía, me cuento entre ellos, porque bien lo acaba de mencionar, son retos ante espacios, ante materiales. Yo le puedo también, el maestro Francesco ha estado en otros congresos que lo he visto y nos hace la recomendación de material reciclado,
Yo lo que he trabajado con mis niños es materiales que ellos tienen en su casa, vasos de plástico, calcetines, diferentes botellas de plástico, cosas que nosotros como educadores sabemos que a lo mejor nos sirven y tenemos que adecuarlos. Creo que ese es un gran reto, y el transitar de lo presencial a lo virtual, siento que como educador físico debemos de entender la diferencia, que la más importante entre lo presencial y lo virtual reside en el cambio de medio. El cambio de medio me refiero a todas las plataformas virtuales, como Zoom, Teams, Webex, o las redes sociales que algunos también manejaron, como el Facebook, Instagram, el TikTok, para hacer una sesión de educación física o dejarle algún material para sus alumnos. Y el potencial educativo que deriva de todo esto es la optimización de cada medio que nosotros como educadores podemos darle. Sabemos que no podemos hacer lo mismo en la manera presencial, pero sí podemos darle la finalidad educativa, que perseguimos los resultados que queremos obtener, en este caso los que pertenecemos a un nivel educativo público, que es los aprendizajes esperados o los conocimientos básicos que se esperan del plan y programa que nos rigen, y que debemos de estar atentos a que el camino va a ser diferente, pero la meta tiene que ser la misma. Y también reside en la aceptación que esta diferencia de medio de comunicación es la que va a residir al éxito o el fracaso de la actividad educativa. Algunos todavía estamos resilientes en esta parte de plataformas, algunos no les gusta trabajar esta parte de plataformas y todavía, pero es lo de hoy, es a lo que nos tenemos que adaptar, y creo que los educadores físicos siempre hemos esa parte de innovar, de crear y de hacer, ¿por qué no?, hasta modelos virtuales de educación física que puedan replicar algunos modelos presenciales, se podría dar alguna vez. Y pues las actuaciones, en tanto que el educador físico como los niños y los jóvenes, pues debemos de ser flexibles, ¿no? Adaptarnos a la metodología, a las estrategias didácticas que nosotros generemos, al perfil que tiene cada uno, el contexto donde labora, y también, pues, si así lo podemos ver, con esas pequeñas bases que yo considero, podríamos tener algún éxito en la formación o el poder llegar a transitar de lo presencial a lo virtual. El licenciado Marco me da 10 segunditos y le doy la palabra. Nada más para invitar a nuestros espectadores, agradecerles su asistencia. Queda abierto el chat para que generen sus preguntas y al final daremos el espacio para responderles. Por favor, en el chat queda abierto para realizar sus cuestionamientos. Gracias, doctor. Adelante, profesor Marco. Pues es todo un reto, ¿no? El transitar de lo presencial a lo virtual y después a la inversa, regresar nuevamente a lo presencial. Voy a hablar un poquito del tema enfocado hacia el área deportiva. Y bueno, en el área deportiva tenemos varios contextos. Está el contexto de la persona que hace deporte de una forma formal, digamos que está en una liga infantil, juvenil, alguna liga de adulto mayor o una liga amateur, que digamos entrenan y compiten dentro de su mismo nivel. No estamos hablando de alto rendimiento, pero sí que una persona que hace una actividad deportiva y que compite. De ahí tenemos otro grupo de personas que no hacen deporte como tal, pero hacen actividad física. Y ahí yo desglosaría dos grandes grupos. El grupo que puede hacer actividad física y que va a un gimnasio o que va a una unidad deportiva, que puede pagar ese servicio, ¿no? Y el otro grupo de personas que a lo mejor tenían un entrenador en casa, ¿no? Que pueden pagar la cuestión particular para un acondicionamiento físico. Entonces tenemos estos dos grupos de personas, ¿no? Cuando se transita a la parte virtual, lo que estuvo pasando en los clubes deportivos es que las clases, por ejemplo, se transmitían en vivo en las diferentes plataformas y las personas se conectaban y seguían una clase, ¿no? Pero en el área deportiva, ahí hay un pequeño problema. Voy a poner el ejemplo a lo mejor ahorita de dos deportes, natación y gimnasia. Imagínense natación, ¿qué haces tú en tu casa como un deportista formal, no alto rendimiento, pero ya estás en una liga de natación y estás compitiendo? ¿Cómo haces en tu casa para mantenerte si no tienes una alberca? O un gimnasta, ¿cómo hace en su casa
el trabajo específico de la gimnasia, ¿no? Entonces, la parte de transitar a lo virtual se ha enfocado mucho en el acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios, o más bien los deportistas no tienen los medios normalmente para hacer el trabajo específico del deporte en sus casas. Entonces ahí viene el ingenio del entrenador de poner actividades que biomecánicamente se puedan representar una ayuda para el deporte que están practicando. Y en la parte del acondicionamiento físico, que es donde cae la mayoría de la población, pues bueno, fue un poco más fácil porque el instructor o el entrenador se conectaba e iba guiando de una forma virtual su clase o su sesión de entrenamiento, ¿no? Pero en el área deportiva ha golpeado mucho esta parte, porque por mucho que el deportista sepa la técnica, sepa realizar un gesto deportivo, pues es importante tener al entrenador en el momento para realizar una corrección. Y bueno, en la parte educativa, ahorita mejor mis compañeros van a poder aclarar esta situación, pero también la parte virtual, pues va también un poquito enfocado en función a las posibilidades de acceso a las TIC de cada niño, ¿no? Yo he visto aquí en las escuelas públicas que sí, dicen, no, pues es que internet ya tienen todos, ya todos tienen teléfono. No, internet no tienen todos, ¿no? Lamentablemente no tienen internet todos, ¿no? Y si no hay internet, pues ¿cómo te conectas? Entonces ha sido realmente una problemática. Yo colindo aquí con algunas personas que están en una situación un poco complicada económicamente y que incluso han tenido que prescindir del internet porque ya no pueden pagar, porque ya perdieron su salario. Entonces, esa parte del internet se volvió un lujo para muchas personas, ¿no? Y los niños, pues obviamente sin internet, ¿cómo te conectas? ¿No? Entonces, es una situación complicada y que se están enfrentando los retos y tendremos que, a lo mejor, en la parte de las escuelas, no nada más pensar mandar trabajos o tareas o ejercicios a través de la computadora, sino a lo mejor dejar un trabajo en la escuela y que el niño o el papá vaya a recoger, no sé, un día y ver la lista de trabajo que se va a realizar esa semana. Porque en verdad hay muchas personas que la parte del internet ya la están suprimiendo porque no pueden pagar un recibo ahorita ya de teléfono, ¿no? Y obviamente le dan prioridad a lo que es prioritario, que es comer, tener una casa, luz, agua, ¿no? Entonces, esta situación se Vamos está hablando, incrementando. profe Marco. Sí. Entonces, nada más para concluir, estamos ahorita ante una nueva situación que es la escasez de recursos para las personas más vulnerables, ¿no? Que es pues la parte de abajo de la pirámide. Entonces, tenemos que contemplar esa situación también. Gracias, profesor. Perdón, vi primero al coach Omar y continuamos con el doctor Fernando. Por favor, doctor, adelante, coach. Sí, retomando lo que decía Marco, es bien complicado porque para nosotros, para el fútbol americano, que es trabajo en equipo, sí realmente se necesita la presencia de los jugadores, de los muchachos, pero siempre se tiene que tener la creatividad de de hacer las prácticas, los entrenamientos, la preparación de todos por medio de las plataformas que tenemos. Pero llega la otra complicación de que, como dice Marco, que muchos no tienen internet, no tienen un teléfono para seguir las clases. Entonces sí cuenta mucho de nuestra parte, hay que poner mucho de nuestra parte para buscar las herramientas necesarias para dar a los muchachos la forma de poder practicar. El trabajo en equipo, como lo juega el fútbol americano, pues sí tiene que ser presencial. Y tienes que cambiar las reglas del juego totalmente. Y es donde, pues, es poner más de nuestra parte, más que nada.
Gracias, coach. Por favor, doctor Fernando, adelante. Sí, sin duda estamos ante un panorama negativo, muy fuerte realmente, pero desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista justamente optimista y creativo, estamos ante una gran oportunidad de transformarnos y de seguir generando nuevas estrategias o de transformar algunas que ya están, adecuarlas precisamente pues para cumplir estos retos, ¿no?, que se tienen. La actividad física, como ustedes saben, es un factor de riesgo muy alto a nivel mundial, ocupa el 4.º factor de riesgo según la OMS, y recientemente escuchábamos justamente al doctor Matsudo, encargado de la Red Latinoamericana de Actividad Física, acerca de una conferencia que manejó y que hablaba acerca de sedentarismo, ¿no? Cuarentena sí. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta justamente que ante esta cuarentena el sedentarismo ha aumentado y por lo tanto estamos más vulnerables a una situación de contagio y en riesgo con esta pandemia, ¿no? Con respecto a lo que es justamente cuál es este reto del educador físico para lo que son el transitar presencial o virtual, yo identifico 3 retos muy importantes para nuestros educadores físicos. El primero de ellos tiene que ver que cómo podemos lograr la autogestión del ejercicio, del movimiento en el sujeto. La autogestión justamente nos permitiría el poder garantizar que las personas se encuentren activas. Ese es un gran reto, cómo incentivar, cómo motivarlo a la autogestión del movimiento y del ejercicio como tal. Otro de los retos que tenemos justamente es cómo hacemos partícipe al padre de familia o a la persona que está con el chico justamente durante la sesión o en casa a lo largo del día. Este es un punto muy importante porque justamente ante un escenario no presencial en donde muchas veces el profesor de educación física es ese elemento motivador que interactúa, que los jala, que corre con ellos, que transita durante la clase de educación física para jalar el interés y el movimiento en sí, pues ahorita no se tiene. Pero no olviden que tenemos justamente a otro mecanismo, a otro sector, que es justamente la familia o la persona que se encuentra cerca de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y el tercer reto es cómo poder cumplir las competencias básicas, tanto generales como específicas, a lo largo del desarrollo de la etapa en la que se encuentra. Esto que tiene que ver con las actitudes, con las conductas, con las habilidades, con las destrezas, con los saberes. Me parece que esos 3 retos son muy, muy importantes que los consideremos para poner en práctica nuestras estrategias en este futuro pues, prácticamente inmediato. Sería todo. Gracias, doctor. Gracias, Anuar. Bueno, pues sin duda, escuchándolos a todos, creo que coincidimos en que no es un verdadero reto, es decir, no es un reto, son varios los retos, ¿no? En cuanto a la conectividad que hemos estado hablando, pues ese es un problema, ¿no? Somos cerca de 127 millones, de los cuales casi 60 millones tienen internet en su casa. Estamos hablando de casi de la mitad. Estamos hablando de 28 millones que cursan la educación básica. Estamos hablando que Facebook hay 61 millones de mexicanos, WhatsApp tiene 77 por ahí. Y efectivamente, tener una conectividad en un teléfono no quiere decir efectivamente que tengas la capacidad de conectividad y de comunicarte, como en este caso, con los maestros, ¿no? Y tener esa capacidad. El verdadero reto, híjole, no sé, yo lo que he pensado últimamente es que más bien es, y como dice Fer, me apoyo en esto, es una gran oportunidad para la educación física. Lo sigo viendo como un momento para empoderarse, porque también, retomo lo que dijo Ulises, el experto, y no quiero sonar en que somos improvisados, pero el experto en adaptarse, el experto en adecuarse, el experto en modificar en el ámbito educativo es el educador físico. Porque hoy tenemos una cancha de básquetbol para trabajar y el día de mañana nos dicen que tenemos la mitad. Y el día de mañana nos dicen que ahí no trabajemos, que trabajemos en el aula. Y el día de mañana llueve y trabajo en el aula. Y el día de mañana nada más me sacan a las niñas porque los niños tienen examen. Entonces, y tú tienes una planeación.
Pero como tienes esa planeación de la cual ya hablamos y que es muy importante, que es una guía, pues lo que haces es adecuar sin salirte de tu propósito, de tu aprendizaje clave. Y a eso yo quería llegar. Creo que el verdadero reto es lograr, en el caso de educación física escolar, lograr los aprendizajes clave. O sea, sí tiene que existir una modificación y una adaptación de los mismos, pero creo que ese es el verdadero reto. Es decir, no caer, mencionaba Marco, en solo mandar actividades para una cuestión de estimulación motriz y ya, o de preparación física. Es parte de, sin duda, pero y va a aplicar muy bien a lo mejor para algunos chicos que apliquen una actividad deportiva. A lo mejor supongo los de americano habrán suspendido un tiempo su actividad y a lo mejor les mandaron rutinas específicas de acuerdo a su ubicación en el campo. O sea, el quarterback tenía que hacer un ejercicio, los tackles otro, los linebackers otro, los safeties, y por su parte lo hicieron. Y está muy bien. En el caso de natación tal vez hicieron igual una preparación física. En el caso de los niños de educación básica también pueden tener este desarrollo motriz, estas capacidades físicas motrices, perceptivo-motrices, pero no hay que quitar el dedo del renglón en cuanto al logro de los aprendizajes clave. No puedo decir algún otro reto, puesto que ya lo mencionaron los demás, pero tal vez hacía falta hacer énfasis en eso, ¿no? Que es algo de lo que yo mencionaba. Y retomando rápido la primera pregunta que decían las diferencias de planear entre una y otra, yo también quisiera recuperar las semejanzas, ¿no? Es decir, una clase de educación física sabemos que tiene 3 momentos, y de manera presencial, pues de manera distancia, tenemos que tratar de que los niños que ya conocen y tienen ese chip de que así es, se tienen que seguir respetando, es decir, llegar a una activación neuromuscular, elevar temperatura, preparar el cuerpo del niño, que eso es una cuestión de hábito, realizar la actividad central y luego tener una vuelta a la calma, una retroalimentación. O sea, no importa que estén en casa, pero que el niño recuerde, incluso puede hacer ese contrapunto, decir, es que en la escuela hacíamos lo mismo. Había un calentamiento, parte central, retroalimentación. Entonces hay semejanzas también, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, creo que el reto, yo lo dejaré ahí, sería no dejar de lado nuestro programa, que aparte es un programa en el cual yo estoy muy a gusto, porque aparte es flexible, esa es una de sus características. Curiosamente es eso, flexible. Puedes manejar cualquier componente pedagógico didáctico y obviamente va de la mano de un diagnóstico, pero en este caso puedes utilizar cualquiera y a lo mejor no retomar el aprendizaje tal cual, sino modificar, ¿no? Adaptarte. Entonces, creo que ahí está un buen reto entre todos los que ya mencionaron, pero también el reto personal. El reto personal, vuelvo, lo repito nuevamente, de empoderarnos como maestros de educación física, de que la sociedad nos voltee a ver. El gobierno lo está haciendo, el gobierno se está recargando mucho en esta parte de la vida saludable, la parte de la actividad física, del ejercicio, de la educación física, tal vez ahí con unos errores de concepción, porque cuando meten deporte con la educación física, pues igual no tiene nada mucho que ver, o es parte de, pero lo confunden como si fueran sinónimos. Pero bueno, se están recargando mucho, ¿no? Y con esta parte histórica que estamos viviendo, pues el cuidarte, el invertir en tu cuerpo, el preocuparte por tener una mejor calidad de vida, pues bueno, es parte de, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, viene una pregunta muy importante desde mi perspectiva. Yo creo que una pregunta que está en el ámbito, en el aire, en las casas, en las aulas, y aprovechemos su presencia para abordarla. El uso del cubrebocas en estos 2 rubros, educación física y deporte. ¿Cuándo, cómo y por qué? Y bueno, dejo abierta la pregunta. Lo fundamental será el uso del cubrebocas. Adelante, por favor. Licenciado Marco, por favor. Pues es todo un tema, Anuar. Se ha comprobado, ¿no? Hay estudios que señalan que a nivel, olvídate de la pandemia, que a nivel fisiológico el usar un tapabocas es dañino, ¿no? Porque uno está continuamente exhalando dióxido de carbono y bueno, el cubrebocas impide precisamente esa interacción de gases de ingreso de oxígeno y que salga dióxido de carbono. Y bueno, eso es haciendo un lado lo que es la cuestión sanitaria de la pandemia. Entonces, pero tenemos que tenerlo en cuenta, porque pues no vamos a estar en un
por decir, en un aula donde vamos a tener separados a los niños y cada niño va a estar sentado con su cubrebocas, ¿no? O en un área deportiva donde pues van a estar separados y cada quien va a estar sentado con su cubrebocas. Van a estar haciendo una actividad física. Puede ser tanto en educación física, en el patio de la escuela, o en el área deportiva. Y al implementar un movimiento, pues tu índice de consumo máximo de oxígeno, pues se ve afectado precisamente por el uso del tapabocas. Pero entonces tenemos que poner en la balanza precisamente si es más dañino o si te favorece en cuestión de salud el uso del cubrebocas. Por ejemplo, poniendo en el área deportiva de los clubs, no me imagino una clase de spinning, aunque sea reducida al 50 o al 30 o al 20% de la capacidad de una clase, estuvieran 4 personas encerradas en un salón de spinning con el instructor enfrente, haciendo ejercicio y bueno, teniendo que usar un tapabocas, y va a llegar un momento que ese tapabocas en 5 minutos va a estar mojado. ¿Y qué nos dice la Secretaría de Salud? Que cuando el tapabocas está mojado, lo debes de desechar. Entonces, ¿cuántos tapabocas tendrías que usar durante una actividad física? Si uno va a los lineamientos que dice la Secretaría de Salud, que es obligatorio el uso de tapabocas. Entonces, es todo un tema, ¿no? Realmente es todo un tema, y yo creo que al final va a recaer en lo que el entrenador piense, o el instructor o el club determine para el uso del cubrebocas con las personas, con sus entrenadores, con sus clientes o los alumnos en las escuelas. Porque tiene su pro y tiene su contra. En el área deportiva yo estaba escuchando, obviamente ya las marcas están haciendo de las suyas, que en la parte, por ejemplo, en el CrossFit usan una mascarilla que supuestamente les ayuda a mejorar la resistencia. Para empezar, una mascarilla no sirve para mejorar tu resistencia, porque la resistencia se ve su mejora por otras cuestiones fisiológicas y no por impedir que tú puedas respirar libremente, ¿sí? Entonces, ahí se basaron para decir, antes de la pandemia ya usaban un tipo de cubrebocas, que al final de cuentas era esta mascarilla. Entonces, las marcas ya están sacando algunos materiales que supuestamente te ayudan. Eso realmente no sirve, ¿no? No sirve en el sentido de la parte deportiva. Podrá ser un método de barrera en el que tú puedas o no recibir el virus o exhalar el virus, ¿no? Si estás en este caso contagiado y no sabes si vas a un lugar, a lo mejor lo puede contener. Pero vamos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo? El cubrebocas se va a mojar en 5 minutos por el sudor. ¿Cuántos cubrebocas tendrías que usar en una actividad deportiva? Entonces, eso va a quedar a consideración en el momento de que se dé la apertura a los clubes deportivos, y cada entrenador decidirá si se los pide a sus personas, a sus entrenos, ¿no? O en este caso, en el patio de la escuela, a los niños, dependiendo de la actividad que estén realizando. Gracias, profesor Marco. Adelante, doctor Fernando. Sí, el uso del cubrebocas, recomendable desde mi punto de vista solamente para si es que vas a salir a realizar alguna actividad esencial, importante, pero dentro de casa, lógicamente que la idea es justamente sin el uso de él. El uso del cubrebocas ha vislumbrado justamente en deportistas, ya hablando de deportistas, apnea, disminución del rendimiento, acumulación de la humedad, que nos están dando los indicadores para que justamente tengamos bien considerado en qué momento sí utilizarlo. Desde un punto de vista fisiológico, como bien comenta el profesor Marco Polo, y basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En específico de la estrategia de actividad física para la salud, el uso del cubrebocas se utilizará de acuerdo al nivel de intensidad de actividad física que tenga el sujeto. Es decir, para un movimiento o movimientos de baja intensidad, que estén entre los 80 y las 120 repeticiones por minuto, pues bueno, se puede utilizar hasta cierto punto el cubrebocas, pero para aquellas intensidades medias, moderadas
o alta intensidad, donde la frecuencia cardíaca se nos dispara todavía mucho más, pues no es recomendable justamente porque pueden aparecer síntomas de apnea y de disminución del rendimiento. Es muy importante que entendamos pues que cubrebocas es un mecanismo de protección ante la pandemia que hoy vivimos, justamente, pero muy en particular dentro de lo que es el ejercicio, la actividad física y el deporte. Dependerá de la intensidad a la que se realice la actividad física, ¿sí? Entonces, tenerlo muy claro esa parte para que de alguna manera pues, lo puedan considerar y lo puedan llevar a cabo. Excelente, gracias, doctor. Le cedemos la palabra, Coach Omar, por favor, adelante. Tu micrófono, Coach, por favor, está cerrado. No te preocupes, por favor. Sí. Como lo vemos en las actividades deportivas ahorita que ya están usando, como el fútbol, soccer, no están usando el cubrebocas. Realmente la actividad física fuerte no es necesario, realmente te impide el cubrebocas hacer actividad física. Lo puedes usar, yo digo que nada más para los traslados, al salir de tu casa, al salir a alguna actividad nada más no deportiva. Si estás dentro del campo deportivo, es no usar el cubrebocas. Muy bien, gracias, Coach. Por favor, Maestro Francesco, tiene la palabra. Bueno, este tema del cubrebocas se ha tocado en algunos, bueno, yo creo que en todos los congresos que han ahorita en línea. He tenido la oportunidad de estar en algunos. Y desde el punto de vista de la educación física, tenemos que comprender y entender que el desempeño motriz y físico, la intensidad de una actividad en la educación física, de manera muy rara, puede llegar a una alta intensidad, de media alta intensidad. Casi todas las actividades de educación física, yo creo que se manejan de medio hacia abajo. Por muchas razones, ¿no? El número de niños, el espacio, nos adecuamos a sus fases sensibles. Casi no existe como que un incremento en la intensidad fuerte. Probablemente quinto, sexto de primaria se recurren a actividades o estrategias didácticas donde los podemos elevar un poco más, secundaria también. Pero de manera general, la otra, no son 50 minutos corridos de actividad, es una realidad. El tiempo compromiso motor de una sesión de educación física está rondando, de hecho es bajo en el promedio que han sacado los que han estudiado el tiempo compromiso motor. Hablan de 15 minutos efectivos de movimiento, o sea, es muy bajo. Malo, es un tache para nosotros porque tendríamos que aumentar ese tiempo compromiso motor. Tenemos que estar llegando, yo pienso, personalmente creo, de unos 40 minutos, 35, 40, pensando en estos espacios de retroalimentación y en algunas épocas del año la hidratación. Entonces, esos dos factores del tiempo de trabajo y de no rebasar ciertos umbrales ni llegar a más allá de una mediana intensidad, se ha concluido o han comentado los expertos que sí se puede utilizar para la clase de educación física. Hay quien también ha propuesto el hecho de que si vamos a sacar a los niños y vamos a trabajar con la mitad de los grupos y el espacio te lo permite y tu estrategia, que va a ser un trabajo individualizado, donde, y por eso lo mencionaba hace rato, hablar de una doble sana distancia, si el espacio te lo permite, probablemente puedas trabajar sin el cubrebocas, ¿no? Habrá escuelas que por el espacio estén mucho más pegados y se tendrán que ver obligados a usarlo, ¿no? No sin esto dejar claro a los alumnos el uso y la importancia, ¿no? Decía aquí cuándo, cómo y por qué. Principalmente, lo ha dicho Batel, lugares cerrados, donde hay mucha gente, donde hay mucha cercanía de esas personas, y tal vez esa es la guía que debemos de tomar, ¿no? Si estamos en un lugar abierto, mencionaban el ejemplo del spinning, de entrada es un lugar cerrado, entonces ahí sí hay un poco más de riesgo.
tendrían que pensar en si son 30 bicis, pues a lo mejor que trabajen 15, ¿no? Y salteados. Y ya verán si usan o no cubreboca. Entonces yo creo que en ese terreno también vamos a tener que ir en el ensayo-error, ir viendo. Tal vez haya mascarillas que se adecúen, ya las hay, efectivamente hay un precio elevado, hay un filtro para permitir la salida y el movimiento del oxígeno y del dióxido de carbono para que no exista una hipoxia. Eso es al menos en el ámbito escolar. En el ámbito deportivo, tengo que reconocer que he visto, como lo dicen, hay atletas que lo están usando y no presentan ningún problema, y hay atletas que dicen lo contrario. Entonces tenemos dos posturas. Entonces, sin embargo, en lo deportivo no podría opinar mucho. Gracias. Muy bien, gracias, maestro. Y el aporte del doctor Ulises, por favor. Adelante. Bueno, concuerdo con mis compañeros. También una cosa que hay que mencionar, que hay diversos tipos de cubrebocas, como lo conocemos, desde la mascarilla médica, que es esta azulita que conocemos, hasta la mascarilla FP3 o la N95, que aunque sean más caras y que tienen un 5% o un 2% y que todavía puede pasar el virus. Entonces, no estamos ahora sí que tan alejados que aunque usemos el cubrebocas nos podamos contagiar de esa parte. Entre las posibles ventajas en educación física yo le veo que el uso de cubrebocas, pues posible disminución del riesgo de exposición a personas infectadas, una posible reducción para no contagiar a otros y contribuir activamente a pues que atajamos esa propagación del virus, que también podemos ahora sí, reducir ese contagio en nuestra comunidad donde laboremos. Y pues sí, los posibles riesgos son que yo lo considero que la posibilidad de contaminación puede ocurrir aunque el usuario cambie de mascarilla o no cambie de mascarilla. Creo que todos estamos expuestos. Se lo digo porque creo que aunque usemos una máscara N95, ese 5% a lo mejor no sabemos si nos toca. Tenemos también la posibilidad de que nuestros alumnos les duela la cabeza, dificultades para respirar. Tenemos también algunos que les pueda aparecer lesiones cutáneas por el uso. Recordemos que en un horario escolar van a estar, si es de tiempo completo, están hasta 9 horas, 8 horas con el cubrebocas un niño. Si nosotros, que hay veces que somos adultos y que tenemos más noción, no lo aguantamos y nos lo quitamos, entonces, ¿qué va a pasar con ese niño, no? Cuando regresemos? Esa incomodidad, la que lo mencionaba, los inconvenientes a los que nos vamos a enfrentar. No hay muchos memes que están ahí corriendo en las redes, que qué va a pasar con el niño que se le olvidó, qué va a pasar con el niño que ya lo mencionaba el maestro Marco, que ya lo mojó y que es el único que tiene, y que nosotros como educadores a lo mejor vamos a tener que tener ahí un repuesto para ellos, porque aunque sea lo que mencionaba, ¿no? La actividad física moderada, que por lo menos decía el maestro Francesco que son juegos y que no los vamos a tener los 50 minutos corriendo, pero en algún juego se va a mojar o va a sudar o cualquier cosa. Entonces, eso es a lo que también sería bueno que tengamos en cuenta que nos vamos a enfrentar. Y también como aporte, yo me puse a investigar y dice el médico deportivo del Alavés, Javi Barrio, especialista en medicina deportiva, explica que las diferencias entre tipo de mascarillas entre hipoxia y la dificultad para entrar en los pulmones, que él menciona que las mascarillas que crean un espacio entre la cara y de la mascarilla a las que están expuestas, que es el aire que es rico en CO2, queda almacenado cierta cantidad, pero cuando inspiras o vuelves a meter dentro de los pulmones parte de ese aire que lo hace enriquecido en CO2, es decir, no lo hace tan empobrecedor la calidad del aire que tú inspiras. Entonces, quiere decir que si utilizamos las mascarillas para hacer ejercicio, tenemos que procurar que las que van pegadas a la cara, no las otras. Las que van pegadas a la cara lo único que hacen es que tengamos que hacer más esfuerzo para respirar, es decir, que a la misma intensidad de ejercicio haríamos más esfuerzo con la mascarilla que sin ella. Muy bien, gracias, doctor Ulises. Sin duda este tema da para mucho. Sin duda está presente en todos nosotros que estamos inmiscuidos en la educación física, la ejercitación, el deporte, y fundamental el tratar
este punto, como bien dicen. Procedo con el siguiente cuestionamiento, profesores. Y bueno, nos inmiscuye esto. Sin duda fue un tema que llegó de pronto, no lo esperábamos, escuchábamos las noticias, pero de verdad que ahora que lo estamos viviendo vemos el impacto. Y la pregunta es, ¿estamos capacitados los educadores físicos, los entrenadores deportivos, los deportistas, para ajustar los métodos de entrenamiento a esta nueva normalidad, una vez de que el semáforo nos permita reincorporarnos a la actividad al aire libre? Le cedo la palabra al profesor Marco, por favor. Mira, qué buena pregunta, Anuar. El estar preparados o no, yo creo que en el plano más humilde, yo creo que no estamos preparados o que nadie está preparado porque es un tema nuevo. Nos estamos preparando, es la diferencia, ¿no? Digo, al menos en lo que yo llevo de vida, no habíamos pasado un tema así. Digo, lo más cercano fue lo de la influenza, pero pues nada que ver con la situación que provocó en este tiempo a lo que está provocando esta otra pandemia, ¿no? Y la respuesta es, creo que no estamos preparados, desde mi punto de vista. Nos estamos preparando, y por ahí mencionó Francesco en algún comentario, pues que va a ser ensayo y error, y efectivamente va a ser ensayo y error. En mi experiencia como gerente de club deportivo, pues tengo que tener en cuenta la salud de todos, ¿no? La salud de los usuarios, la salud de los instructores, ¿no? La salud del personal administrativo. Y es muy complicado porque pues uno se trata de documentar. Yo creo que en lo personal, en mi vida había usado un cubrebocas. Jamás había usado un cubrebocas. Cuando salieron las mascarillas para CrossFit, la probé para ver qué se sentía. Y digo, esto no sirve por lo menos para lo que están diseñadas. Y bueno, cuando uso el cubrebocas, la verdad es que fue un impacto de no puedo respirar, quítatelo, te incomoda. Conforme pasó el tiempo, pues te vas acostumbrando, porque para todos lados te piden el cubrebocas. Y bueno, hoy en día, con la información que uno va viendo en internet, con los amigos, porque tampoco hay bibliografía, o sea, que digas tú, tengo un libro ahí guardado para un caso de contingencia de algún virus y ver cómo íbamos a reaccionar bueno, al menos yo no la conozco, ¿no? Entonces, nos estamos capacitando y para adecuar los programas, las planeaciones, todo lo que conlleva. En el ámbito estrictamente deportivo, creo que va a venir a bien siempre cuando hay una situación como estas, o que se suspenden, por ejemplo, ciertas actividades, o que te ponen en una situación de volverte a preparar en un tema, pues obviamente tiene que salir algo positivo, ¿no? Y lo positivo que está saliendo ahorita, por ejemplo, es que nos estamos reuniendo en este momento para hablar de este tema. Para empezar, está esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a lo mejor que le puede interesar, en basado a las experiencias de cada uno de los panelistas. Pero mi comentario para finalizar es, creo que no estamos preparados, nos estamos preparando y los resultados se van a ver en el mediano y en el largo plazo, a través, como dice Francesco, de ensayo y error. Muy bien, gracias, profesor Marco. Y maestro Francesco, para posterior con el doctor Fernando. Adelante, profesor, maestro Francesco. Pues sí, efectivamente, estamos capacitados o no estamos capacitados. En un sentido formativo, profesional, no lo estamos porque nadie se preparó para esto. Incluso existe gente especializada para el trabajo a distancia, para ciertas modificaciones en su trabajo. Nosotros no. Sin embargo, capacitados desde el punto de vista personal, ético, creo yo que sí lo estamos, incluso sobre todo en el sentido de romper paradigmas, es decir,
constantemente, muchos de nosotros, muchos profesionales, en especial educación física, constantemente estamos rompiendo ciertos paradigmas. Es decir, ahora lo menciona Domingo Blázquez, que hace rato lo mencionaba Fernando. Tenemos que aprender a desaprender para volver a reaprender. ¿Qué implica todo esto? Esto también implica una cuestión formativa personal, ¿no? Si eres de aquellas personas que asumes algo como una verdad absoluta, pues difícilmente vas a salir de ahí, ¿no? O sea, si tu concepción es cuadrada, y con esto quiero respetar a quienes lo hagan, quiero respeto las diferencias de pensamiento, sin embargo creo que si te encuadras en una sola visión, pues difícilmente sales de ahí o puedes conocer cosas nuevas, ¿no? Es decir, hay que arriesgarse a probar. Lo acabamos de decir, lo estamos diciendo. Es un terreno que pocos conocían o nadie conocía o nosotros no conocíamos, pero creo que si tienes de manera personal, como parte de ti, de tu ser, esta idea de poder aprender a desaprender y de ahí reaprender, es decir, observar a los compañeros, compartir las buenas prácticas, usar los medios para decir, a mí me funcionó esto. Por ahí alguien puede decir ahorita, yo ya di ahorita una clase con 8, 9, 10 niños, de alguna zona rural donde no hay contagios, con cubrebocas para probarlo y funcionó. Ah, ok, bienvenido, ¿no? Entonces, creo que tenemos que caer en ese sentido y tener clara esa parte, ¿no? Porque también entiendo esa cuestión de capacidad desde poder, y creo que sí podemos, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que no conocemos, pero creo que vamos al paso y creo que esa sería la reflexión que yo dejaría, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás, repito, para aprender a desaprender y de ahí reaprender? Gracias, maestro. Muy interesante. Doctor Fernando, por favor. Sí, sin duda, justamente las posturas de mis compañeros las comparto. Estamos en este momento justamente de estar totalmente abiertos y sobre todo en la búsqueda y en la gestión del conocimiento científico que nos permita justamente poder acercarle a nuestra ciudadanía, a nuestros usuarios, a nuestra gente, precisamente la mejor intervención educativa dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea escolar o dentro de la formación deportiva, como bien lo menciona mi compañero Marco Polo. Sin lugar a duda, ya empieza a haber información científica, artículos científicos de algunas universidades, principalmente europeas, algunas americanas, también tenemos de la parte de Sudamérica, que nos permiten empezar a entender cómo se comporta justamente la actividad física ante este panorama de contingencia que vivimos. Esto es una gran oportunidad porque justamente es lo que nos permitiría a nosotros brindar estas mejores oportunidades y estas mejores opciones de acciones, de estrategias, de planes, de programas, de intervenciones, de recomendaciones inclusive, porque hoy en día, pues seguramente ya lo comprendimos, somos promotores de la salud antes que un rendimiento deportivo. Somos preservadores de la salud antes que algún desarrollo de alguna destreza o alguna habilidad. Es decir, hoy en día se está cuidando justamente la vida, que es algo primordial para todos y cada uno de nosotros. Estamos en el momento de capacitarnos, estamos en el momento de indagar, de buscar, pero también de no omitir las recomendaciones justamente de las organizaciones mundiales de la salud, de la UNESCO, justamente que nos dan indicadores acerca de qué podemos hacer y hacia dónde debemos llevar nuestras prácticas. Es un momento justamente muy importante para ello. Con respecto a si estamos capacitados los entrenadores deportivos para ajustar los métodos de entrenamiento, bueno, hablar de planificación deportiva involucra justamente que tengamos en cuenta que esta parte de las competencias que estén programadas para nuestros atletas, porque ese es el principal indicador para poder diseñar una planificación deportiva. Pero en este momento las competencias están, como ustedes saben, están suspendidas. Por lo tanto, lo que lo está orientándose ahorita justamente dentro de un ámbito competitivo de alto rendimiento es a el mejoramiento y el desarrollo de la preparación física. Hacia ahí se está enfocando justamente el entrenamiento de nuestros atletas y de nuestros equipos representativos, hacia la preparación física general y específica del deporte que se practica.
¿Por qué? Porque ya sabemos que de momento no podemos llevar a cabo una preparación táctica como tal, como lo quisiéramos de alguna manera manejar. Entonces, es un gran momento para poder capacitarnos de manera autogenerada, ¿sí? Autodidacta y en la búsqueda siempre de información científica con validez. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, los quisiera compartir. Que esté validada siempre y cuando es para poder compartir. Sería todo. Muchas gracias. Por favor, coach, y cerramos con el doctor Ulises, por favor. Doctor Ulises, adelante, coach. Sí, estamos en buen tiempo todavía. Todavía podemos aprender mucho de lo que pasó en Europa. Europa ya tienen meses avanzando, ya abrieron muchos países. Todavía podemos aprender de ellos. Y aquí en México tenemos que ser pioneros en la nueva forma de capacitar a nuestros muchachos, de educar al deportista, ¿no? Tenemos que tener la creatividad de sacar nuevas actividades y utilizar las plataformas, que son lo que nos está dando ahorita la tecnología. Y pues tenemos mucho tiempo que todavía no nos abren no nos ponen luz verde, ¿no? Tenemos tiempo para capacitarnos, tenemos opciones, utilizar estrategias. Hay que usar todas las oportunidades que nos está dando ahorita el tiempo, aunque ya lo tenemos encima. Muy bien. Gracias, coach. ¿Es todo? Sí. Claro que sí. Ok, por favor, doctor. Sí, como mencionan mis compañeros, yo también considero importante lo que menciona el maestro Francesco, esa parte de reaprender. Creo que, como bien lo mencionaban todos los panelistas y amigos, creo que estamos a buen tiempo de volver a reaprender, pero considero que tenemos que reaprender con orden. Creo que esta pandemia nos está dando el conocimiento, bien lo mencionan, tanto puede ser científico y tiene que ser metodológico, pero a un nivel más bajo yo me iría a un orden y a un aprendizaje de los hábitos de vida saludable. Tanto nos hacen ahorita la recomendación de lavar las manos, de hacer ejercicio, eso ya lo habíamos mencionado años anteriores, ¿no? Y se viene ahorita a ver más con la pandemia porque son los que están enfermos de las enfermedades no transmisibles, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, como es la hipertensión, como es varias enfermedades así, que son los primeros a los cuales ataca el virus. Y considero que estamos a tiempo de fomentar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros atletas, esa parte de orden y de hábito, ¿no? Que debemos de ser para poder llegar a estos momentos de entrenamiento, como ustedes lo mencionan, y también esa parte de que considero que nosotros sí tenemos, por lo menos los educadores físicos, los conocimientos básicos, ¿no? Y que debemos de partir de ahorita no sabemos cómo lleguen nuestros atletas o no lleguen nuestros niños, y debemos de partir de una evaluación, y de esa evaluación poder afrontar esta nueva realidad que pues ahora ya cambió todo y que a lo mejor todavía sigue por un buen tiempo, y que debemos, en esa parte yo considero importante, y como lo mencionó el profe Francesco, en reaprender, en estar capacitándonos, en estar al corriente de lo que suceda tanto aquí en México y en el mundo, ¿no? Para estar siempre, ser pioneros, como lo menciona el coach también, ser pioneros, y por qué no también nosotros gestionar algún modelo. He estado investigando y en la parte deportiva no tenemos algún modelo o algún rubro. Por ejemplo, en mi caso de natación hay documentos que sí se han gestionado, pero no enfocan a la educación, a la natación, o en este caso a la educación física, sino enfocan al regreso al trabajo, al regreso a otras partes, o al regreso, y me voy más lejos, al regreso a la escuela. Creo que hay un parámetro, pero no como tal escrito, sino que nada más nos los van diciendo. Muy bien, doctor. Muy interesante. Muy interesante este punto. Bueno, compañeros, también, y agradeciendo a todos nuestros espectadores, vamos a abrir el espacio para abordar los cuestionamientos que ellos han expresado a través de nuestras plataformas. Les compartiré la pregunta y por igual, quien guste tomar la palabra, o le damos la asignación de la misma. Va la primera pregunta de nuestro público. Muchas gracias.
¿Cuál sería la mejor modalidad para emprender ahora nuevamente las clases de deportes con esta situación de ocupar lo virtual y no los espacios destinados para las cuestiones de desarrollo general en los niños y jóvenes? Maestro Francesco. Tal vez voy a caer gordo, pero pues finalmente como educador físico entiendo que todavía, y lo dije hace rato, ¿no? Las concepciones, no somos maestros de deportes. Incluso el programa no nos visualiza así, ¿no? Digo, en algún momento hubo, e incluso maneja el contenido deportivo, predeportivo, iniciación, pero no somos maestros de deportes. ¿Y cómo regresar? Entendí la pregunta, que es ¿cómo vamos a regresar? Perdón. ¿Anuar? ¿Cómo regresar? También vamos a aterrizarla un poquito, cómo regresar, cuál sería la mejor modalidad para emprender estas clases, ¿no? Una nueva realidad, una nueva normalidad, maestro. Ok, bueno, ¿cuál puede ser la mejor? Es complicado, no sé. Aquí tenemos dos escenarios, insisto, ya lo mencionamos, ¿no? Que es el presencial y a distancia. Es un hecho que vamos a arrancar a distancia. Y bueno, ante ella hay que adecuarnos a lo que ya se mencionó, a las diferentes características, a las diferentes adecuaciones que hay que hacer. Y en el caso de lo presencial, pues va a ser algo escalonado, tenemos que guardar la distancia, y vaya, no veo como algo contundente o como para decir que no hayamos dicho antes. Sin embargo, tal vez lo que podríamos tomar como en cuenta de cómo vamos a regresar o cuál es la mejor manera, creo que va a depender de tu contexto y va a depender de tus alumnos, ¿no? Porque eso es lo que te va a guiar, es decir, la evaluación diagnóstica que tú hagas es la que te va a guiar por dónde vas a arrancar. Ya lo mencionaron mucho, no trabajamos con robots, no es estandarizado. Yo creo que el mejor parámetro para decidir cómo voy a trabajar es tener claro tu contexto. Recomendaciones que yo he dado a mis compañeros maestros es conocer tu contexto, tener una comunicación total, directa y asertiva con tu maestro de aula, que es el que suele ser el vínculo con tus alumnos, y bueno, pues no despegar tu programa, ¿no? Que ese es nuestra Biblia, ¿no? Y no soltarla. Ok, gracias, maestro, por dar respuesta a ese primer cuestionamiento. Y también quiere darnos una aportación el doctor Fernando, por favor, doctor. Sí, yo quisiera compartir un poco la experiencia con respecto a qué es lo que hemos hecho en nuestro contexto en el municipio de Cojutla, muy en específico con respecto a la reapertura de los gimnasios, que son espacios que, como ustedes saben, fueron considerados como de alto riesgo y que, sin embargo, una vez lograda la integración de un comité de higiene y sanidad municipal, nos dimos a la tarea pues, de diseñar este protocolo que está en marcha y que nos está funcionando desde hace ya 3 semanas para acá. Lo primero que nosotros hicimos justamente fue poder certificar a la empresa como una empresa totalmente responsable y que cumple con las medidas sanitarias y de sana distancia, justamente a través de lo que es la plataforma del IMSS. Justamente fue lo que nosotros les pedimos tanto a los dueños como a los entrenadores de cada uno de los gimnasios, el buscar justamente esta certificación para que de alguna manera todos sepan cuáles son las medidas básicas higiénicas y de sana distancia para poder brindar este servicio. Lo segundo fue justamente se deberá de presentar certificados médicos vigentes, ¿sí? Básicos y actuales sobre todo para poder tener nosotros un panorama de un posible contagio que haya en su momento sucedido y justamente tener monitoreado y vigilado a la persona que de alguna manera lo tuvo, ¿no? O padeció de ello. Los gimnasios al ingresar tienen un filtro sanitario, tienen lo que es su gel antibacterial, tienen lo que es su cojín de piso, toda la gente que tiene que ver con la parte administrativa, el intercambio de dinero, la venta de productos, debe de tener su careta, su cubrebocas, y lógicamente que se está orientando al intercambio monetario a través de la transferencia. ¿Qué es lo que se le está pidiendo al usuario? Que bueno, venga aseado con las medidas preventivas, debe de ingresar con sus gogles, con su careta, con sus guantes, sus cubrebocas, debe de realizar una reserva previa
para poder asistir al gimnasio, lo cual ha hecho que justamente ya no se lleve a cabo como antes estilaba el usuario en el gimnasio, que hasta inclusive 2-3 horas, ¿no?, pasaban ahí. Bueno, ahora solamente tienen derecho a 1 hora y media, máximo 2 horas, ¿no?, en el caso de que sean atletas. Todo el gimnasio y toda la instalación tiene que tener señalizaciones justamente, y se sanitiza precisamente todo el gimnasio cada hora. Cada hora hay una sanitización en todo el gimnasio justamente que lleva a cabo el propietario para poder blindar al siguiente grupo que entra. Tener mucho en cuenta que la transmisión del virus puede dar antes, durante o al finalizar la sesión de entrenamiento. Entonces, tener mucho cuidado en eso y llevar a cabo las medidas higiénicas, ¿no? Y bueno, ya no se permiten los grupos de personas que se realizaban el entrenamiento en equipo. Y bueno, estas medidas nos están justamente permitiendo que la gente, que la ciudadanía atienda, sea responsable justamente de manera social ante su actividad físico-deportiva. Es todo, mi profe. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a compartir un cuestionamiento más, agradeciendo a nuestros espectadores. Bueno, ¿qué recomendaciones nos dan a los padres que estamos de este lado y que este encierro ha afectado la actividad física de los niños? En concreto, ¿cómo hacer, cómo motivarlos para que hagan actividades, ¿no? Esta autorregulación. ¿Cuáles son sus sugerencias, profesores? Doctor Fernando, adelante, gracias. Sí, compartírtelo de mi experiencia propia, ¿no? Fíjate que yo he tenido la fortuna justamente de que en este confinamiento mis hijos estén conmigo, y la verdad es que he pasado mucho más tiempo con ellos. Hemos diseñado y llevado a cabo pues diversas actividades, entre lo que son juegos, son deportes. La finalidad justamente hoy y la necesidad es esa, la de que ustedes sean los principales iniciadores de la actividad física de los chicos. Es decir, que no se deleguen solamente las indicaciones o que no se le dé la tarea al chico, sino que participe con él, sino que interactúe con él, sino que ría con él y juegue con él. Actividades son diversas. En algunos momentos las propone mi hija, en otros momentos las propone mi hijo, en algunos otros momentos las propongo yo. E inclusive esto de formas jugadas y juegos tradicionales que muchas veces, que para ellos no conocían realmente, el volverlos a traer y participar activamente con ellos, me parece que es la mejor estrategia para ello, ¿no? No hay un librito con los 100 juegos de cómo llevar a cabo la actividad física con tu hijo. No, no, no. En realidad tú puedes diseñar cualquier actividad, ¿sí?, y disfrutar al máximo el tiempo con tus niños, ¿no? Entonces, me parece que más que una recomendación de cuáles serían un listado de ellas, sino es en sí de qué manera puedes visualizar y generar escenarios favorables para la participación, para el desarrollo motriz de tu niño, para el juego, para un sinfín de actividades con y sin material. Sería esa nada más la idea en general. Ok, muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Ulises. Profesores, estamos en tiempo para que podamos ir concretando, por favor, aterrizando y ir concluyendo, pero Ok. agradeciéndole su respuesta. Por favor, doctor Ulises. Ok. Conforme a lo que menciona el doctor Melgoza, también en mi experiencia, yo con mis niños, la verdad es muy satisfactorio cuando una mamá o un padre de familia te manda mensaje y te dice que no quería hacer las actividades porque se le hacían tediosas, y cuando realmente las practica y pone un tiempo, que yo creo que esto es de lo bueno que ha dejado la pandemia, el convivir en familia, el que se dé un tiempo con su niño que a lo mejor no lo tenía, o con su niña, y que te mande un mensaje para decir gracias, profe, porque me la pasé súper, tenía años que no convivía con mi hijo de esta manera, o que los padres de familia, yo involucraba mucho a los padres de familia en juegos tradicionales porque ya son niños millennial que a lo mejor no conocen muchos juegos. Entonces, involucrándolos en esa parte y también en la responsabilidad tripartita que sabemos que es docente, alumno y maestro, y padre de familia. Entonces, esa responsabilidad siempre va a estar y creo que es importante el tenerla,
y que nosotros, como bien lo mencionaban mis compañeros, el ser innovadores en las actividades, el que si ya saben cómo tu modo de trabajo, el responderle a los niños, el que estés siempre al pendiente y también del padre de familia, de que te llaman y tienen alguna duda, el siempre responderles y el estar por lo menos al pendiente de un mensaje o por lo menos si tienen alguna duda contestarles. Creo que esa es parte importante también de nosotros para que los padres de familia y los niños se sientan motivados en realizar las actividades en casa. Gracias. Si no hay otro, procedo. Todavía tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores, agradeciéndole a todos el estar con nosotros. ¿Qué tan difícil resulta supervisar a los alumnos para evitar lesiones en esta modalidad? Está apagado tu micrófono, profe. Profesor Marco Polo. Gracias, doctor. Adelante, profesor Marco Polo. Ok, ya. Bueno, pues lo voy a ver desde el punto de vista deportivo. Cada deporte tiene su complejidad. Habrá deportes que es más fácil seguir a través de un método, no sé, como lo estamos haciendo ahorita con el Zoom, pero habrá realmente algunas circunstancias donde se vuelve prácticamente imposible seguir la técnica de ciertos deportistas, ¿no? Por ejemplo, en la natación, pues para empezar no todos tienen alberca, ¿no? Ese es el primer impedimento, pero pues el trabajo en casa, que es el acondicionamiento físico, pues eso sí lo podemos seguir. Yo he visto muchos entrenadores conectarse y tener a todos a sus niños o a su grupo de entrenos compartiendo el momento con el entrenador, haciendo alguna actividad de acondicionamiento físico. Entonces, a través de las tecnologías que hay actualmente, pues se puede estar supervisando la técnica, cómo están ejecutando cada uno ciertos ejercicios, ¿no? Pero ya lo que es la técnica en específico del deporte, pues ahí es donde es lo complejo, ¿no? Ok, profesor. Muchas gracias. Vamos con el cierre. Últimas preguntas, agradeciendo al público. Si alguna quedara pendiente, nos vamos a encargar de hacerle llegar las respuestas. Y en algunas que estoy dando lectura de manera particular, creo que las hemos ido abordando y respondiendo a lo largo del conversatorio. Quiero tomar una que me parece interesante escuchar su opinión en un sentido de enriquecer y de retroalimentar y motivar a nuestros compañeros. Y creo que viene desde nuestra trinchera directamente del patio esta pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los maestros de educación física que solo sacan a correr a sus alumnos sin una rutina de calentamiento previo y una secuencia de ejercicios coordinados? ¿Cuál es su opinión? Adelante, doctor. Contágianos tu respuesta. Bueno, es como la viña del Señor, vemos de todo en este mundo y creo que no somos monedita de oro para caerles bien a todos, dice la canción, pero creo que la actual educación física nos estamos preparando precisamente para ya no hacer eso, para formar a los próximos docentes en educación física en que se olviden de esas malas costumbres, pues de esos hábitos que algunos maestros, compañeros tenemos. Entonces, creo que lo que podemos hacer para evitar eso es mayor capacitación, mayor compromiso con nuestra labor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el maestro Francesco. Creo que estamos en un punto para que nosotros como educadores físicos seamos la punta de la lanza de esta nueva educación física y de esta nueva normalidad que se avecina. Entonces, creo que eso es parte importante, el siempre estar preparados, el siempre estar motivando a los próximos docentes o los que vienen atrás de uno que ya tiene un tiempecito en la educación, pues siempre estar tratando de motivándolos y darles consejos de que pues eso no está bien, ¿no? Que como lo mencionamos, no trabajamos con robots, sino trabajamos con seres humanos y que podemos lastimar y que, como la pregunta anterior, hay veces que no decimos bien la indicación o no podemos hacer bien el ejercicio,
pero lo tratamos de explicar con una comunicación asertiva para que precisamente esto no pase, ¿no? Que no nos tachen de estos maestros que a lo mejor pues nada más salen y los ponen a correr, y creo que ya esa educación física ya tiene que quedarse en el olvido. Coincido. Y por favor, gracias doctor, por favor. Gracias doctor Ulises. Por favor, maestro Francesco, me leíste la mente, adelante con tu opinión. Bueno, creo que la pregunta, perdonen a mi gata, ¿eh? La pregunta es una pregunta que creo que puede generar muchas cosas, ¿no? Y hay que tener cuidado con la respuesta. No quiero dar mi opinión en el sentido de qué pienso de aquellos compañeros que básicamente no llevan a cabo de manera ética y profesional su trabajo. Creo que me voy a enfocar en dos puntos. Uno, mi labor, por ejemplo. Yo como asesor técnico pedagógico tengo una labor de apoyo, acompañamiento y asesoría. Principal con todos mis maestros, pero principalmente con aquellos que no les veo que sea un problema. Veo que es una área de oportunidad. ¿No? Un área de oportunidad porque también muchos de ellos tuvieron una formación diferente. Se formaron bajo otro tipo de programa, se formaron bajo otras ideologías gubernamentales y de repente les alcanza, ¿no? Cuando el tiempo nos alcanza, cuando el destino nos alcanza, hay una película que menciona eso, y de repente se ven rebasados. Yo creo que no hay una mala práctica de ninguno de mis compañeros. Yo creo que hay una repetición de ciertas prácticas anticuadas, tal vez para la educación física. Hay una zona de confort en el caso de muchos de ellos, y bueno, ahí es donde tenemos que entrar los actores educativos, en este caso el ATP, asesorar, acompañar y apoyar. Ese sería un punto. Y el otro es evitar tal vez que esto suceda, y eso es como me lo dijo Ulises, preparando a los futuros educadores físicos. ¿Desde dónde y desde qué punto? Desde poder sembrar la semilla de la ética, de la deontología. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de compartir esa idea, de decir, no salgas con solo el ser docente, sino también el deber ser y lo que implica como responsabilidad social. Lo dice ahora las nuevas modificaciones a los artículos, al artículo 3. El docente está considerado como un transformador social. Entonces, creo que ese es el chip que hay que meterle a los chicos desde que entran a la carrera, y que sepan la responsabilidad tan grande que llevan, ¿no? Y que deben de poner en alto su carrera, porque es algo con lo que nunca van a poderse separar. Con eso van a vivir toda su vida y van a ser docentes de educación física. Y cuando ellos fallen, no fallan ellos, falla un gremio. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces yo creo que me quedaría con esa parte y con que es una área de oportunidad para aquellos compañeros. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y era importante, ¿no?, hacer esta mención, una invitación a todos los colegas a que nos profesionalicemos, compartirle a los padres de familia, a la sociedad en general, que el gremio se ha estado capacitando, hemos estado en congresos, ha habido una gran oferta de congresos y capacitaciones, y hemos estado allí para dar este servicio, para entrar a esta reingeniería de la educación física, y claro que estamos preparados. Vamos a cerrar la última pregunta del público. Reitero, si tenemos alguna pregunta que no sea respondida en este momento, responderemos de manera particular al público, a la persona que la realizó, agradeciendo sus preguntas. Última, compañeros, y por ahí se adelantó un poquito Francesco y por eso cerramos con esta. Facilita diferencia entre educación física y deporte. Respondámoslas para que seamos contundentes y compartamos a nuestra sociedad, a nuestros padres, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, cuál es la diferencia entre educación física y deporte, y ya no tengamos ese estigma, ¿no? Adelante, quien guste, por favor. Doctor Fernando, cerramos fuerte, doctor, adelante. Es muy importante. Y bueno, realmente ambas utilizan la manipulación del organismo para generar un bienestar físico, mental y social. En el caso de la educación física, esta es una de las disciplinas encargadas de la contribución justamente del desarrollo de las competencias, de las habilidades y las destrezas en el sujeto. Y hoy en día, como bien comentaba el maestro Francesco,
con un sentido de responsabilidad social, justamente por lo que hemos vivido y, bueno, orientada justamente al desarrollo de estilos de vida saludable. En el caso del deporte, pues es una disciplina encargada justamente al desarrollo de la más alta capacidad que tiene el sujeto, orientado al perfeccionamiento inclusive de las técnicas, del movimiento y de las actividades con la finalidad de alcanzar un rendimiento óptimo. Sin duda alguna, ante la situación que hoy vivimos, tanto la educación física como el deporte son los medios ideales para fortalecer el sistema inmune, que desde casa lo podemos realizar, como ya lo comentamos a lo largo de lo que fue todo este conversatorio. Me parece pues que estamos ante una oportunidad muy grande de poder reivindicar justamente el accionar de cada uno de ellos. Por una parte, los educadores físicos a través del sistema educativo y por otra parte, los entrenadores justamente con todos los atletas, los equipos representativos justamente de las entidades. Me parece que en cualquiera de las dos vertientes nos lleva hacia ese bienestar físico, mental y social, pero sobre todo hoy en día a una mejor calidad de vida, ¿sí? Y a estilos de vida saludables. Excelente. Profesor, maestro Francesco, adelante. Mira, bueno, creo que es bien interesante esto de las concepciones, tanto de deporte como de educación física. No quisiera desdeñar ni una ni otra. El deporte creo que es tal vez la herramienta de la cual más han echado mano los educadores físicos para conseguir muchos aprendizajes, muchas competencias, desarrollar capacidades, etcétera. Y no es malo, ni mucho menos. De hecho, en el programa actual no lo desdeña, es parte de, se puede utilizar. Sin embargo, si habláramos de deporte ya como algo más específico, la gran diferencia con educación física sería la masividad o la particularidad en este sentido. Es decir, el deporte es exclusivo para quien tiene el talento para ese deporte. Y educación física, no importando tu talento, te busco desarrollar a ti y a los 40 que te rodean una habilidad, ¿no? Estimular una habilidad. Entonces, esa sería para mí una de las grandes diferencias entre deporte y educación física, ¿no? De hecho, hasta cierto punto, el deporte escolar, que creo que ese está dejado o mal manejado en nuestro país, puesto que sigue siendo exclusivo y un deporte escolar tendría que ser inclusivo. En ese sentido, yo lo que he platicado con compañeros y he propuesto es que de manera interna se generen torneos donde un reglamento te obliga a que todos tengan que participar, para que a partir de ahí, tal vez posterior a otros momentos, puedas tener tal vez un equipo y que represente una escuela, pero que todos los niños tengan esa oportunidad de participar, porque en definitiva el deporte tiene muchísimos beneficios, ¿no? La disciplina, el trabajo en equipo, la empatía, el desarrollo físico, las cualidades, el talento. Y aparte otra cosa, que también es un problema con el deporte, al menos en el ámbito escolar, mostramos o le presentamos a nuestros alumnos 4, 5 deportes. ¿Cuántos deportes tenemos en los Juegos Olímpicos? 47, 50. Sé que algunos no tenemos acceso, pero hay muchos que tenemos acceso y los podemos transformar, repito, adecuar para acercárselos y que tengan una oportunidad de decir, oye, me interesa el arco, me interesa el hockey, me interesa el tocho, me interesa el bádminton, o sea, y buscar la manera, porque entonces, repito, 12 años en educación física y de repente preguntan, ¿qué deporte te gusta? Y te dicen, pues es que nada más conocí 5 y no me interesan a mí. Pues claro, había tantas opciones y nunca te las presentaron, ¿no? Como juego modificado, como predeporte, como iniciación, pero como tú quieras, eso ya el experto ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces, yo me iría por tal vez esas semejanzas o diferencias. Claro, claro, maestro. Encontrarnos desde nuestras semejanzas y fortalecernos desde nuestras diferencias y el deporte como un medio, ¿no? Para la educación física. Muy bien. Así damos cierre a las preguntas de nuestro público. Quiero compartirles, compañeros, una gran respuesta, muchos agradecimientos, buenos comentarios, espectadores, por supuesto, de México, espectadores también de Guatemala y Perú,
Muchas gracias a ellos por su asistencia. Muchas gracias a la mesa. Y me apoyaré con el administrador en un Informa porque damos paso a la entrega virtual. Se los haremos llegar posteriormente de los reconocimientos a nuestros panelistas. Y cito: Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento a Head Coach Omar Ricardo Páez Hernández por su participación como panelista en el primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19 y la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, fechado en Cuernavaca, Morelos, a 30 de julio de 2020. Firma el maestro César Antonio Santolaya Mendizábal, director de Asuntos Estudiantiles. Muchas gracias, coach. Felicidades. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y excelente mesa. Muy bien, damos paso y agradeciendo también desde lo particular a todos. Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento al licenciado de Educación Física Marco Polo Leal Valleza por su participación como panelista en el primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19, la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, fechado 30 de julio de 2020 en Cuernavaca, Morelos. Firma director de Asuntos Estudiantiles César Santolaya Mendizábal. Muchas gracias al licenciado de Educación Física Marco Polo, amigo. Muchas gracias. En el micro, profesor Marco. Digo que decía que muchas gracias por la invitación. Me sentí muy a gusto. Un gusto también volver a ver a excompañeros. Y bueno, siempre se sigue aprendiendo y muy enriquecedor ahorita los temas que se abordaron y el punto de vista de cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Gracias. Sin duda nunca dejamos de aprender. Nos vamos enriquecidos. Muy bien. Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Melgoza Espín por su participación como panelista en el primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19 y la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, Cuernavaca, Morelos, a 30 de julio de 2020. Firma el maestro César Santolaya Mendizábal, director de Asuntos Estudiantiles. Doctor, muchas gracias y sin duda es el inicio de grandes proyectos. Muchas gracias por compartir. Bueno, muchas gracias a esta institución educativa que sin duda ante estas actividades muestra esa responsabilidad social que hoy en día tanto se requiere para el cuidado de su población estudiantil, de la comunidad universitaria. Muy en especial una felicitación hacia ti y un gran saludo, amigo. Nuevamente, después de 15 años nos podemos volver a encontrar, poder ver al resto de mis compañeros de la generación y al resto de los panelistas. Muy agradecido. Esperemos que estas aportaciones permitan justamente generar un análisis más crítico de nuestro actuar y poder aspirar a generar una transformación pronta en nuestros contextos educativos o deportivos, sea cual fuera el caso. Muchas gracias, amigo Cazorla. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, amigo, también agradecer también tus palabras y lo compartido. Muy bien. Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento al doctor Ulises Olivares Bravo por su participación como panelista en el primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19 y la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, Cuernavaca, Morelos, a 30 de julio de 2020. Firma maestro César Santolaya Mendizábal, director de Asuntos Estudiantiles. Doctor y amigo, mucho gusto en volver a saludarles. Tuvo que suceder una pandemia, pero aquí estamos. Muchas gracias, amigo. Felicitarte por la organización, también a la Universidad Internacional. Agradecerte por la invitación y tomarme en cuenta. El saludar a conocidos, amigos y conocer a nuevas personas, al Head Coach Omar. Muchas gracias a todo el panel también me llevo conocimientos y experiencias en este evento que tuvimos. Agradecerte una vez más por tomarme en cuenta y muchas felicidades. Sigue así y esperamos seguir trabajando juntos y seguir aportando en lo que más podamos. Gracias.
Claro que sí, doctor. Es la punta de lanza. Estamos allí para proyectos. Bueno, seguimos. Universidad Internacional, otorga que presenta reconocimiento al maestro Francesco Subieta Arriola por su participación como panelista en el primer conversatorio online, los nuevos retos de la educación física y el deporte ante el COVID-19 y la nueva normalidad, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, Cuernavaca, Morelos, 30 de julio de 2020, firma maestro César Santolaya Mendizábal, director de Asuntos Estudiantiles. Maestro Francesco, de verdad, un gusto, un agradecimiento que nos hayas compartido este espacio. Al contrario, el gusto es mío, Anuar, compartir este espacio virtual con grandes compañeros. A todos he tenido la oportunidad de conocerlos. Todos, bueno, varios de ellos venados. El coach Omar también, conocido mío, del Tocho. Pues nada, ¿no? Muy agradecido. Yo creo que la principal intención de todos es generar un punto de inflexión o de reflexión, ¿no? En cada uno de los profesionales que están al frente de la educación física o del deporte. Y pues nada, empoderemos la educación física. Creo que es una gran oportunidad y no hay que desperdiciarla. Así es. Reitero el agradecimiento a toda la mesa de trabajo, a nuestro público. Les agradezco esta asistencia a nuestro público. Les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde Universidad Internacional les ofrece eventos para todos, como una universidad con sentido social. Y a nombre de la Universidad Internacional UNINTER, del doctor Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional, a nombre de la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, directora de Asuntos Estudiantiles y Admisiones, les agradezco su asistencia a este conversatorio y estamos pendientes. Recuerden, quédense en casa, hay que seguir los protocolos sanitarios y esperamos que este evento haya sido de su agrado y haya cumplido sus expectativas. Muchas gracias y correcto, maestro Francesco Arriola Subieta. Bueno, muchas gracias. Es así como culminamos nuestro primer conversatorio. Les deseamos una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.